Sí, Manuel, ¿qué necesitas? Bueno, vamos a comenzar con la clase práctica del día de hoy. El tema que nos atinge es el tema de estática. Y antes de empezar, vamos a tener eh, algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Siempre que trabajamos con estática, estamos planteando la parte de la física que estudia a los cuerpos que se encuentran sometidos a fuerzas en equilibrio. Esto va a resultar clave, chicos. En equilibrio, recordando esta condición que se da en dos situaciones: un cuerpo en reposo y un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Por eso es que lo damos después de movimientos. Todo cuerpo sometido a fuerzas externas se deforma. Sin embargo, cuando se aplican en estática de cuerpos sólidos, las condiciones de equilibrio como situación teórica, suponemos que estos cuerpos permanecen bajo esa condición de rigidez y sin deformaciones. Por último, se trabajará las ecuaciones de equilibrio bajo tres condiciones. Y acá se las anoté, que las vamos a ir trabajando y desarrollando a lo largo de los casos que vamos a estudiar el día de hoy. Por un lado tenemos sumatoria de torsión o sumatoria de momentos que nos tiene que dar igual a cero. Después tenemos la sumatoria de las fuerzas en X, también nos debe dar cero. Y sumatorias de fuerzas en Y, también nos tiene que dar igual a cero. Esto, insisto, son las condiciones de equilibrio con las cuales vamos a estar trabajando. ¿Sí? Prefiero tomarme un tiempito en este punto para repasar algunos conceptos teóricos y luego aplicarlos a la cuestión práctica. Vamos con esta situación, vamos a trabajar en el primero de los ejemplos, que seguramente lo vieron en la guía de Educo, que dice lo siguiente. ¿Me avisan si se está viendo, si está todo ok? Sí, profe, está viendo. Sí, se Perfecto. está viendo, profe. Perfecto. El ejemplo número uno nos dice lo siguiente. Se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newtons una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, con el objeto que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Nos pide calcular el valor mínimo de la fuerza para realizar este movimiento, es decir, para poder sobrellevar ese escalón. Fíjense que este es el esquema que les va a aparecer a ustedes en los ejercicios prácticos del parcial, ¿sí? Y a partir de eso vamos a tener que empezar a trabajar y a resolver, analizar, perdón, y luego resolver en base a las tres condiciones que trabajamos recién. Realizamos un esquema y una descomposición de esta fuerza que está aplicada, que va a tener un componente en el eje Y un componente en el eje X. Luego vamos a tener la fuerza que va a ejercer este punto, que va a ir hacia el centro de este sistema. Y por último, el peso propio de lo que es la rueda. Una vez que nosotros realizamos esta caracterización, yo siempre les recomiendo realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa un diagrama de cuerpo libre? En un diagrama, en un esquema de ejes cartesianos, donde tenemos el eje Y y el eje X, ingresar todas estas fuerzas que estamos trabajando y ponerlas de manera abstracta en ese esquema. En el caso de la fuerza F que se aplica, habíamos dicho que realizábamos una descomposición en el eje Y y en el eje X. Entonces anotamos cómo van a ser esos sentidos. Después vamos a tener el peso propio de la rueda y por último vamos a tener la reacción propia en este punto A.
¿sí? Recordemos que lo que nos pide es saber cuánto tiene que ser la fuerza mínima para elevar, poder sobrepasar este escalón de 10 centímetros. Insisto, chicos, chicas, va a resultar clave que podamos entender estos problemas. Yo, en lo personal, me tomo un tiempito de más para realizar todas estas cuestiones gráficas y dejárselos a ustedes para que al momento de resolverlo, se pueda entender de la mejor manera. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. No, profe. ¿Venimos bien? Fíjense que, Sí, sí. hasta este momento lo único que hice fue hacer un análisis de la situación problemática. Después de esto, yo me voy a ubicar en el punto A y voy a volver a la condición que teníamos recién, que dijimos las condiciones de equilibrio, que eran estas tres: sumatoria de torsiones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Todo eso eh, vamos a igualarlo a cero. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de momentos, siempre trabajando en el punto A. Yo estoy ubicado en este punto, voy a cambiar el color de la... Yo estoy ubicado acá y tengo que analizar qué es, cuáles son las fuerzas que me están afectando al momento de torsión. Si yo me fijo, en este caso, tengo las tres fuerzas que están afectando al momento de torsión. Y si yo estoy ubicado acá, me está el, la fuerza P me está haciendo girar en sentido horario este sistema, por eso es que va positivo. Después tengo la torsión en Fx que me lo hace girar en el sentido horario, perdón. Y por último, Fi que también me lo hace girar en el sentido horario. Es por eso que estas dos fuerzas las pongo en signo negativo. Profe, disculpe, Sí, ¿puede volver a explicar por qué gira, o sea, es positivo si gira en sentido horario? bien, recordemos eso y después vamos a dilucidar por qué es que nos gira, por qué colocamos estos signos en ese sentido. Siempre que gira en sentido antihorario, el momento va a ser positivo. Y siempre que la fuerza eh, me gire en sentido horario, la fuerza va a ser negativa. Recuerden, si se quiere, eh, cuando trabajamos con ángulos que se cuentan en el sentido antihorario, ¿sí? Ahora vamos a hacer eh, un desagregado y vamos a ver por qué es que llegamos a que sea positivo y por qué sea negativo. Bien, cuando yo analizo la torsión en P, recordemos que siempre que trabajamos con torsión o momento es fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, si yo estoy ubicado acá, disculpen, si yo estoy ubicado en este punto, disculpen, se me toqué algo sin querer, así que cancelar, pido disculpas. Entonces, si yo estoy ubicado en este punto, en el punto A, yo estoy teniendo que esta fuerza, la fuerza P, está trabajando con una distancia, ¿sí? P por distancia P menos f de x por distancia f de x y f de y por distancia f de y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
Nosotros tenemos, por un lado, dijimos P, que va multiplicado por la distancia desde el punto A hacia el peso propio de la rueda. Sabemos el radio, entonces por trigonometría podemos conocer la distancia P. Fíjense que yo voy armando y voy trabajando con Pitágoras y con trigonometría. Entonces, por medio de esto, yo sé que la distancia desde el punto A hacia el punto hacia la fuerza P es de 0,22. Luego trabajo con F de I. Entonces, F de I está sobre la misma línea de eje de esta fuerza, entonces que es la misma que calculamos anteriormente. Y por último tenemos el componente de la fuerza en X, que lo vamos a calcular mediante una resta, es decir, el radio que tiene 30, le resto el escalón y yo ya sé la distancia hacia el componente de la fuerza en X. Retomo este punto y coloco los correspondientes. 100 newtons por 0,22 menos f de x por 0,20 menos f de y por 0,22. Y parémonos un poquito acá. Fíjense que yo acá retomo eh, el componente f de x y yo lo desagrego haciendo el coseno de 30 y por último f de y por el seno de 30. ¿Sí? Cuando yo realizo estas operaciones de trigonometría, automáticamente me va a dar los signos. Entonces, siguiendo con la resolución, yo voy a calcular que la fuerza va a ser igual a 78,57 newtons. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió esta parte de por qué el seno y por qué el coseno? ¿Necesitan que repasemos algo de eso? Sí, ¿podría volver a explicarlo, profe, por favor? Sí, sí. Quizás la compañera que preguntaba por qué el tema de los signos, vamos a hacer un despiece de esto. Fíjense que yo acá estoy trabajando con la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Voy a volver un poquito hacia atrás y voy a ver lo que estuvimos trabajando en este punto. Nosotros habíamos dicho lo siguiente. Acá nosotros teníamos un ángulo de 30 grados y yo tengo la componente en Y, ¿sí? Y acá tengo la componente en X. Si yo hago un desglose de esto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener un triángulo, perdón, donde mi hipotenusa va a ser la fuerza, que habíamos dicho que era de 30, de 200 newtons. Y nosotros teníamos un ángulo de 30 grados. Como yo quiero conocer, a ver dónde tengo el rotulador, acá. Vamos a poner, si yo quiero calcular el componente en X, yo tengo que usar trigonometría, ¿sí? ¿Cuál de las funciones trigonométricas me relaciona hipotenusa y lado adyacente? El coseno. Coseno. Bien, por eso cuando yo calculo la componente en X, va a ser igual a la fuerza de 200 por
el coseno, me quedé sin hoja, perdón, la fuerza por el coseno de 30. En el otro caso, cuando yo calculo la componente en FI, ¿sí? Va a ser como es lado opuesto, hipotenusa, para calcular eso voy a trabajar con el seno. Por eso es que yo trabajo con eso. Cuando yo Profe, realizo, tengo una consulta. sí, ¿Vos cómo determinás que la componente en X y que la componente en Y te hacen girar en sentido horario y por ende que van con signo negativo? bien, recordemos esto, ¿sí? Vamos a volver un poquito hacia atrás. De todas maneras, cuando ustedes resuelvan esto, cuando ustedes resuelvan esta parte, automáticamente nos va a decir de que la fuerza le va a dar en sentido negativo, ¿sí? Pero vamos a retomar un puntito hacia atrás. Fíjense que este sistema está teniendo un obstáculo en este punto. Como yo estoy ubicado acá, en este punto, yo voy a tener, cuando trabaje con torsión, yo voy a tener que este sistema ubicado en el punto A me va a tener que la fuerza P, vamos a ponerlo con el mismo color, la fuerza P me va a hacer girar esto en el sentido antihorario, ¿sí? La fuerza, el componente, o vamos a ir un pasito para atrás. La fuerza F me lo va a hacer girar en el sentido antihorario. ¿Me van a seguirlo hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, retomando conceptos de física, habíamos dicho que siempre que los giros se daban en sentido antihorario, perdón, vamos a volver al mismo color, volver al sentido color rojo. Siempre que trabajamos con sentido antihorario, los giros van a ser positivos, ¿sí? Que es lo que me está dando este, la fuerza del peso de la rueda. Y lo que me hace girar en el sentido horario, el momento va a ser negativo. Eso ya lo habían visto y ya lo deberíamos tener por asumido. Pero, como les dije, prefiero que nos tomemos un tiempito para poder analizar esas cuestiones. Ahí se entiende un poquito mejor. Sí, pero si vos no le pones esos signos, o sea, lo sumas todo, vos después cuando hagas, digamos, el cálculo de cada fuerza, vos me habéis dicho que igual te va a dar el signo con el Sí, que va. vamos a ver cómo tenemos la resolución. Cuando yo realizo esto, yo voy a tener lo siguiente, menos F menos F. Entonces, automáticamente lo que nos va a dar como respuesta va a ser el valor de, en este caso, yo saco lo que es F como factor común, ¿sí? Entonces, yo en este punto junto y realizo lo que es la cancelación propia de los términos. ¿Qué significa la cancelación propia? Divido por lo mismo y por medio de matemática, no es que yo paso este 0,28 para un lado, sino que lo que hago es propiedad cancelativa. Y por eso es que yo acá obtengo lo que es el valor de la fuerza mínima para poder mo- mover este sistema. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está un poquito mejor? Sí, sí, se entendió.
Bueno, Profe, una pregunta. sí. Cuando se trabaje con f de x, entonces siempre va a ir coseno, y con f de y siempre va a ir seno, o depende de cómo esté el Ahora, ejercicio. ahora vamos a ver un par de casos, pero en Ah, bueno, general sí. Sí, sí, sí. bueno, gracias. Bien, vamos a ver otro de los casos que volvemos a aplicar trigonometría. ¿Sí? Problema 2 nos dice lo siguiente. Un cuerpo de 2000 newtons que forma con la horizontal un ángulo de 50 grados está suspendido en equilibrio, soportado por una barra cuyo peso es de 400 newtons y una cuerda liviana, ambos sujetos a una pared. Se pide calcular las fuerzas reactivas, vamos a anotar acá, fuerzas reactivas en P, fíjense que acá ya nos posiciona qué es lo que nos pide, que ejerce la barra y la fuerza S que realiza la cuerda. ¿Sí? Fíjense que nos da esta barra que está soportada por una cuerda y que tenemos tres distancias. La distancia al centro, la distancia de la cuerda y la distancia al final donde cae, se me traspapel. Vamos a tomar acá. Se me traspapeló, pero vamos a hacer esta. Estas son el diagrama del problema. Ustedes van a tener esta situación. A mí me gusta desglosarlo, pero estaba viendo de que este diapositivo tendría que haber puesto atrás. Fíjense que yo tengo el peso propio de la barra, tenemos el peso que soporta en el extremo y por último tenemos TI, que es el valor de la cuerda. ¿Sí? Lo que nos pide es qué ocurre con las fuerzas reactivas en el punto P. ¿Sí? Voy a volver un poquito para atrás y voy a hacer lo que les comentaba, el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En el diagrama de cuerpo libre, lo que yo voy a colocar van a ser las fuerzas que actúan. Entonces, voy a tener las reacciones verticales y horizontales en el punto P. Voy a tener el peso de, propio de la barra. Voy a tener la tensión de la cuerda. Y por último, voy a tener el peso que tengo en el extremo de acá. Entonces, yo tengo este esquema. Como el problema nos solicita encontrar las reacciones en P, nos ubicamos en este punto. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo que trabajar con el cálculo de momento, ¿sí? O de torsión, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en este punto que me están haciendo girar este sistema? El peso y la tensión, ¿o no? El peso, perfecto. La tensión y algo más, nada más. La Me fuerza. parece que no. Ah, Bien, fíjense, cuando trabajamos con momentos, con torsión, yo voy a estar ubicado en este punto y yo tengo que analizar las fuerzas que hacen que esto se me mueva para un lado o se me mueva hacia el otro. ¿Sí? En este caso, qué fuerzas están haciendo que que gire o que se mueva este sistema sobre el punto P? Recién dijeron ustedes la fuerza P, perfecto. Después tenemos eh, el peso de la barra y por último tenemos la cuerda que está tensando
para que no se caiga. Si esta cuerda no estaría, ¿sí? Todo este sistema estaría soportado en este punto, ¿sí? Entonces, tenemos tres fuerzas. Tenemos la tensión propia de la cuerda, esta. Después tenemos el peso del extremo y el peso propio de la barra. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Por qué en el extremo tenés otro peso? Además fíjense, de ese. fíjense que los dice lo siguiente. Un cuerpo de 2000 newtons que forma con la horizontal un ángulo de 50 grados está suspendido en equilibrio, soportado por una barra cuyo peso es de 400 newtons. Es decir, un cuerpo que forma con la horizontal un ángulo de 50 grados, es decir, el cuerpo está acá, ¿sí? Entonces, me dice, soportado por una barra cuyo peso, esta es la barra, cuyo peso es de 400 newtons, y una cuerda liviana, que es esta parte, ambos sujetos a una pared. Se pide calcular las fuerzas reactivas, por eso es que pase directamente a este punto, ¿sí? Obviamente ahora está todo rayado, pero acá tenía lo que es el peso que nos dice de los 2000. Bien, entonces, volviendo a este punto, si yo estoy ubicado en P, dijimos, yo tengo la fuerza T2 que vale 2000 newtons. Esa fuerza va a ser positiva o negativa. Negativa. Negativa, perfecto. La tensión de la cuerda va a ser positiva o negativa. Positiva. Positiva. Y por último, el peso propio de la barra, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Como positivo o Negativo. negativo? Mm, Perfecto. Bien, bien, perfecto. Entonces, siguiendo con este planteo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el peso propio de la barra, que me lo está haciendo girar en sentido horario, perdón, sí, horario. Después tenemos la tensión del peso 2 que me lo está haciendo girar en negativo. Y después tenemos la tensión de la cuerda que me lo está haciendo girar en el sentido antihorario, ¿sí? Realizamos toda la descomposición. Recuerden siempre que trabajamos con torsión, trabajamos con fuerza por distancia. Entonces tenemos la distancia que hay desde menos P menos 1,5 por el seno de 40. Y voy a pausar ahí. Para... Profe, ¿por qué el Sí, seno de 40? justo estaba por explicar eso. Bien, Disculpe. no, no hay problema, no hay problema. Fijémonos esto. Si yo hago un pormenorizado de esto, yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo la barra acá, que esto tiene 1,50. Tengo este peso, que es el peso propio de la barra, que es 400 newtons. Y ahora quiero que analicemos. Yo tengo este ángulo que vale 50. ¿De dónde pude haber sacado que vale el seno de 40? Con lo que resta del otro lado porque forma 90 Con grados. 90 grados, 90 menos 50. Perfecto, perfecto. Entonces recordemos que acá armo un triángulo rectángulo
Entonces, esto me queda un ángulo de 40. Si yo estoy ubicado acá y estoy trabajando con el seno, entonces yo en este caso voy a trabajar para calcular el lado opuesto, ¿sí? Que va a ser la base de ese triángulo rectángulo. ¿Estamos bien hasta acá? Por eso es que yo trabajo con el seno de 40. Profe, Sí, ¿no sería lo mismo trabajar con el coseno de 50 en vez de convertirlo en un ángulo que no teníamos de inicio, digamos? sí, sí, nos debería dar lo mismo, ¿sí? Está bien el punto. Lo mismo ocurre cuando trabajamos con la distancia t, t- de T1 desde P hasta T2, ¿sí? Tenemos otro triángulo rectángulo. Y por último, tenemos la distancia T1 hasta acá por el seno de 50 grados, que es el mismo que tenemos acá. Para la Profe, compañera, sí, disculpe, antes que siga, antes que continuemos y respondamos lo que me parece. La compañera que preguntó antes de por qué el seno, por qué el coseno, ¿se va entendiendo un poquito mejor? Sí, profe, gracias. Sí, ¿quién quería preguntar algo que escuche? yo no entendí muy bien por qué importaba la base del triángulo. O sea, porque si está la hipotenusa serían los 1,50 metros Sí, y justo en un seno sería el opuesto a la base. ¿No importaría más el adyacente, no, porque yo que sé, sería el P? no, porque yo el P, ya lo sé, yo lo que quiero averiguar es esta distancia. Esa distancia quiero averiguar yo. Ok, sí, sí, ok. Ahora lo entendí. ¿Estamos bien? Igual que acá, voy a hacer, a ver, quizás la otra. Fíjense, pues voy a trabajar con la, con la, el peso 2 que dice esto. Yo lo que necesito calcular es la distancia desde P hacia esta fuerza, ¿sí? Entonces yo tengo la distancia sobre este eje por esta fuerza. Por eso es que yo calculo esta parte y no la otra. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, continuando con el tema, con la resolución y resolviendo todo eso, me queda de que la fuerza T1, es decir, la tensión de la cuerda, es de igual a 2461,36 newtons. Entonces, retomamos las condiciones de equilibrio, pero ahora trabajamos en el eje X. Cuando trabajamos en el eje X, yo voy a considerar únicamente la tensión de la cuerda, que ya nos había preguntado, y voy a trabajar con la reacción horizontal que aparece en este punto. Como nosotros recién habíamos calculado que T1, sabíamos la fuerza que ejerce, y yo planteo la sumatoria de fuerzas en I, vamos a hacer un planteo el siguiente. T1 en X más RE, la reacción horizontal en X, me tiene que dar igual a 0. Yo sé que TI por coseno de 180 tiene que ser igual a la reacción en H por coseno de 0. Recuerden esto de que este ángulo lo cuento como sentido antihorario. Cuando yo realizo esta operación, automáticamente me lo va a dar como negativo. Reemplazando el valor de TI va a ser igual a la reacción que va a aparecer en H. Vamos a ver qué ocurre con las fuerzas en I, en el eje I. Fíjense que yo tengo la reacción vertical en el punto P y que está sometido a estas dos fuerzas que habíamos dicho.
P, que era el peso propio de la barra, y el cuerpo que cuelga en la extremidad de los 3 metros. Habíamos dicho que estoy trabajando la sumatoria en el eje Y, entonces RB sobre I va a ser positivo y los dos pesos van a ser negativos. Cambio los valores correspondientes y automáticamente me va a dar el resultado de la reacción vertical en el punto P. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? A ver No, bien, profe. si hay alguna chat. Vamos a... em, estas diapositivas, ¿dónde están? Bien, perfecto. ¿Puede volver a la...? Sí, puedo volver, Juan Cruz. ¿A dónde querés que vuelva? Bien, ¿querés que veamos algo, Juan Cruz? Recuerden, yo me tomo un tiempo eh, para poder analizar y realizar estos problemas lo más gráfico posible. Eh, tómense ese tiempo ustedes al momento de resolver esto en el parcial. Así lo pueden ver y lo pueden resolver lo más sencillo posible. Recuerden que vamos a trabajar con sumas y restas y lo máximo o lo más difícil de esto va a ser calcular eh, los momentos, que es fuerza por distancia, ¿sí? Por eso es importante de que ustedes me hagan todas las preguntas en este caso y me parece fantástico que me digan, profe, lo puede explicar, lo puede explicar. Para eso estamos, ¿sí? ¿Esto, profe, ya entraría en dinámica rotacional o no? Para los ejercicios. Sí, sí. Bien. Bien, ¿Qué sería el RH la en reacción, este caso? RH sería la reacción horizontal en el eje X. Recordemos acá de que lo que me pide es trabajar, encontrar, perdón, las reacciones en este punto. Estas reacciones van a soportar fuerzas en el eje vertical, es decir, esto se va a mover hacia acá, pero también esto automáticamente se va a mover hasta acá. Entonces lo que nos pregunta es, ¿cuáles van a ser las reacciones que van a aparecer acá? Por eso es que dice reacción horizontal, reacción vertical. Bien, que serían fuerzas, digamos. Exactamente, exactamente. Pero recuerden esto, lo que nos pide es calcular las fuerzas reactivas, ¿sí? Ahora vamos a ver otros ejemplos donde nos va a pedir otras cuestiones. Pero, como les decía recién, siempre vamos a trabajar con esto. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torsiones o momentos. O sea, las fuerzas reactivas son las que influyen en el punto P. Exactamente, exactamente. Vamos a retomar un poquito antes de pasar al otro, lo que nos dice, lo que nos pide el ejercicio. Se pide calcular las fuerzas reactivas que ejerce la barra y la fuerza S que realiza la cuerda. Eso es lo que nos pide. ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre en el punto P y qué es lo que ocurre en esta cuerda? Eso es lo que nos pregunta, teniendo en cuenta que está sometido a dos fuerzas, la fuerza del extremo y el peso propio de la barra. ¿Sí? Sí. Cualquier duda que tengan, volvemos, no hay ningún problema, ¿sí? Voy a pasar a los otros problemas. Avísenme si lo pueden ver en este caso. Sí, se ve. Profe, una pregunta. Si tenemos alguna duda en específico, podemos mandar al grupo. No sé si usted está. O por el Eh, V. sí, de todas maneras, recuerden que les dije de hacer de hacer una clase de consulta previa al examen.
y que ustedes se organicen, ¿sí? De un día y me digan, che, profe, yo tengo problema con este problema. O no me sale este problema, no me sale aquel problema. Entonces, bueno, me lo mandan, hacemos una previa y lo repasamos, ¿sí? Me encantaría que hagan eso. Perfecto, profe. Me pueden escribir por la V o me pueden mandar un correo, no hay ningún problema. Lo único que les pido, como les dije la vez anterior, tengan un poquito de paciencia al momento de responder, ¿sí? Bien, Profe, preguntan por el chat sí. si se van a poder subir modelos de parcial o algo por el estilo para practicar. Voy a preguntarle al profe Torri, ¿sí? Le voy a preguntar al profe Torri porque en este caso yo no me puedo cortar solo para ver, eh, para mandarles a ustedes un modelo de examen. Pero bueno, yo le pregunto y cualquier cosa les escribo, ¿sí? De 10, gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos con el problema número 3 que dice lo siguiente. Una escalera se apoya sobre una pared lisa y fíjense que les dice el enunciado sin rozamiento, formando con la horizontal un ángulo de 50 grados. El peso de la escalera es de 200 newtons y su centro de gravedad está a 0,40 de L, es decir, 0,40 de luz. Nos pregunta medio desde el piso y a lo largo de la escalera. L, siendo L el largo de dicha escalera. Se pide A, calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera. B, cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que no se resbale. Y C, calcular la reacción vertical del piso a la escalera. Entonces tenemos dos puntos. El punto A, que es la escalera y el piso, donde hay fricción. Acá sí hay fricción. Y el punto B, donde se apoya en la pared, donde no hay fricción. Tenemos esta situación. Fíjense que acá nos dice, formando con la horizontal, un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Es decir, que el punto B me está formando un ángulo de 50 grados. Tenemos L, que es el largo de la escalera, y nos dice que el centro de gravedad no está a la mitad, sino que está al 40% o al 0,40 de la luz. Nos dice que el peso de la escalera es de 200 newtons. Nos pide Fr, la fuerza reactiva, perdón, nos pide la fuerza de fricción al pie de la escalera. Y nos pide la fuerza reactiva de la pared a la escalera. Y por último, la vertical del piso con la escalera. Eso es lo que nos pide. ¿Se entiende el planteo? Eso es lo que nos solicita el problema. Entonces, realizamos diagrama de cuerpo libre. Tenemos las fuerzas reactivas, es decir, lo que hace la pared y lo que hace el piso. Después tenemos la fuerza de fricción. A ver qué tengo en el chat. Sí, después subo el video. Tenemos este sistema de fuerzas. ¿Sí? Por conveniencia nos vamos a ubicar en el punto A con el objetivo de trabajar con la menor cantidad de fuerzas, ¿sí? Si yo estoy ubicado en A y quiero calcular el momento, ¿qué fuerzas van a intervenir en ese caso? ¿Qué les parece?
¿Qué fuerzas le parecen que van a intervenir al momento de torsión? El peso, Sí, perfecto. Es ¿Y qué otra cosa? La fricción. La fricción. ¿Y dónde hay fricción? Profe, ¿no sería NB? Bien, perfecto. Porque fricción y NA pasan por el punto, por ende se anulan. Exactamente. Bien, perfecto. El compañero que dijo la fricción, fíjese que en este caso no hay distancia con ese punto. ¿Sí? Por eso es que recordemos que cuando trabajamos con momentos, vamos a tener fuerza por distancia. La distancia que es cero, entonces se va a anular. Entonces, voy a trabajar con NB. Pregunta, P, el peso de la escalera, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Bien, perfecto. ¿Y NB? Positivo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Se va entendiendo eso de cómo se va a mover el sistema? Sí, pero Bien, entonces tenemos estos planteos que dijimos recién. Recuerden, sumatoria de torsiones es igual a cero menos P más la torsión que se produce en NB tiene que ser igual a cero. Realizo la, la descomposición de cada uno de estos, recordando, como les dije, tenemos que trabajar fuerza por distancia. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo acá, el dato que nos da a nosotros y a nosotras es que no nos da cuánto mide en metros, sino que nos está dando una relación, ¿sí? Lo que nos dice es que el peso, el centro de gravedad de esta escalera, está a los 0,40 del largo de la barra. Entonces, yo lo escribo de la siguiente manera y les pregunto, si yo tengo esta situación, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo resolver esa ecuación si yo no sé cuánto vale L? A ver el chat. despeja. Perfecto, perfecto. Fricción, peso, positivo, despejando L de los otros datos, sacando L como factor común. Perfecto, perfecto. No sé quién es usuario, pero el usuario lo respondió bien. ¿Sí? En este caso, como yo no tengo cuánto vale L, yo lo que voy a hacer es sacar como factor común L. ¿Sí? Nos va a quedar esta expresión que una vez resuelta nos va a quedar de la siguiente manera. NB va a ser igual a 67,13 newtons. Fíjense que NB es la fuerza reactiva que se ejerce desde el punto B. ¿Qué significa esto? Fuerza reactiva, que es lo que nos pedía al principio. ¿Sí? Calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera. Eso es lo que nos pide. Ya resolvimos una de las partes. Vamos a ir a la otra. Condiciones de equilibrio estático. ¿Sí? Retomo este gráfico que habíamos trabajado anteriormente, donde teníamos Na y Nb como las reacciones que nos pedían. Ya sabemos cuánto vale Nb, que habíamos dicho que vale 67,13 y nos pide calcular lo que es la fuerza R y la reacción en A. Vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X, es decir, lo que influye acá es la reacción que calculamos anteriormente en B, en el punto de la unión entre la escalera y la pared, y lo que es la parte el pie de la escalera donde sí aparece la fricción. Fíjense que cuando yo hago el planteo así gráfico, yo automáticamente sé de que NB es positivo o negativo. 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 Negativa.
Perfecto. Fíjense que me lo estoy empujando hacia atrás al sistema. Cambio FR va a ser positivo. Cuando hagamos la resolución de esto, yo hago este planteo, nos va a quedar esta situación, entonces ya automáticamente sé cuál va a ser la, la fricción al pie de la escalera para que no se resbale. Fíjense que esta tiene que estar en equilibrio. Vamos a pasar a encontrar las reacciones en el punto, la reacción vertical del piso a la escalera, que es sencillo en este caso. Sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Lo único que influye en este caso es el peso propio de la escalera. Entonces voy a tener esto que está acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Vamos al chat. Juliano, para el parcial practicamos con ejercicios de la unidad 3 o directamente con los de la unidad que son de estática pero con torsión. Estática con torsión. ¿Alguna otra duda? Fíjense que son bastante... A partir del segundo renglón en esa igualdad, Perdón. en donde tenemos seno de 90 grados y seno de 70. ¿Cómo se eliminaron esos dos? Bien, perfecto. Fíjense que esto lo puse para tener, para eh, solamente como una formalidad, ¿no? Es decir, si yo hago el cálculo de seno de 90, me va a dar 1. Es decir, la reacción en A por 1 me va a dar la reacción en A. Pero cuando yo lo multiplico por 200, por el seno de 70, de 270, lo que me va a dar es -1. Esto es como una demostración de por qué cuando hago este sistema, los resultados me van a quedar positivos y negativos. Solamente para eso, para que lo vayan viendo. Pasamos al otro. Creo que es el último que nos queda. Bien, el último problema nos dice lo siguiente. Se tiene una barra de peso despreciable, es decir, no nos interesa el peso, de 2 metros de largo, apoyada en una pared como muestra la figura. A 60 centímetros del extremo superior cuelga un bloque de 200 newtons. Se solicita calcular el ángulo mínimo que debe formar la barra con el piso para que no se deslice. Aguárdenme un segundito, chicos, que estoy teniendo un problema con el audio. Disculpen, chicos, tuve que readecuar un problema con el audio que tenía mucho retorno. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Sí, pero Fíjense que en este caso nos pide calcular un ángulo, ¿sí? Vamos a ver cómo realizamos eh, la resolución de este problema. Cargamos los datos que tenemos ahí. Que, ojo, yo lo hago de manera desmenuzada
Pero cuando ustedes tengan el examen, ustedes van a tener todo este sistema, ¿sí? No se hagan problemas. A mí me gusta como separarlo un poquito. Entonces, voy a tener las reacciones en A, el peso propio de la barra, eh, perdón, el bloque que cuelga, y voy a tener la reacción en B. Fíjense que, insisto, se solicita calcular el ángulo mínimo que debe formar el ángulo con el piso para que no se deslice. El US, es decir, la fricción que se nos presenta, es de 0,2. Bien, cargamos toda la información, realizamos un diagrama de cuerpo libre donde colocamos las fuerzas que van a interactuar. En el sentido vertical van a trabajar el punto entre la barra y el piso y el peso del bloque que está colgado a los 0,60 metros. Después voy a tener en el eje X, voy a tener la fuerza de fricción y voy a tener la reacción en el punto de la pared. Y vamos a trabajar en principio, con las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Lo que actúa acá son el peso del bloque a los 0,60 metros y la reacción. ¿Por qué puse reacción en B? Perdón, acá se me traspapeló uno. Si yo estoy trabajando en, en FDI, voy a tener NA positivo menos el peso del bloque. Ahí lo tengo bien. Entonces, sabemos que la reacción que va a ocurrir en A va a ser igual a el peso del bloque que aparece ahí. Fíjense que en este caso nos dice que el peso de la barra es despreciable, así que no lo consideramos. Ya tenemos NA. Sumatoria de fuerzas en X. La fricción que tiene que haber es igual a la reacción en B. Entonces, tengo que calcular cuál va a ser la reacción en B, las fuerzas reactivas. Ahora, nosotros vamos a utilizar esta parte. ¿Por qué? Fíjense que como dato a nosotros nos decía el US es de 0,2. Recuerden que acá, en este caso, la fricción que vamos a calcular es, si se quiere, es lo mismo que veíamos recién. La fuerza, la fricción correspondiente por la reacción que ocurre en A, que esto, por otra parte, va a ser igual a B, a NB, disculpen. ¿Sí? Desarrollando esto, nos va a quedar que NB va a ser igual a 30 newtons. Perdón, 40 newtons. Esto que calculamos acá es lo mismo que trabajábamos recién de fuerza por distancia, ¿sí? Lo que ocurre en el punto de la fricción. Retomamos todo lo que teníamos. Tenemos la reacción en A, la reacción en B, y nos queda calcular el ángulo, ¿sí? Ahora fijémonos cómo nos tomamos el tiempo y armamos un desglose de este problema para decir lo siguiente. Yo hago este planteo que digo, si de acá hasta acá son 0,60, entonces hasta la parte del bloque, donde cuelga este bloque, son 1,40. Yo lo que tengo que averiguar es el ángulo que nos aparece acá. Hago el desarrollo de esto y fíjense que volvemos a trabajar con un triángulo rectángulo.
donde acá voy a tener la fuerza de 200 newtons, acá se me arma un, un ángulo de 90, acá tengo 1,40. Yo tengo que calcular este ángulo y yo sé que este ángulo que tenemos acá es igual a 90 menos el ángulo este. Por otro lado, también tenemos de que este ángulo que tenemos acá es igual al ángulo que se nos forma acá. Vamos a calcular ahora o hacer la suposición de la sumatoria de momentos en A igual a cero. Si yo me ubico en A, ¿qué fuerzas voy a trabajar? ¿Qué fuerza me va a estar haciendo girar el sistema? Del peso del cubo colgado, Sí, el peso va a ser positivo o negativo. negativo. Negativo, perfecto. Y después voy a tener la reacción en B, en este punto, ¿sí? Que esa va a ser Positiva. positiva. Sí, tío. Perfecto. ¿Sí? Entonces voy a tener esta situación o esta ecuación de equilibrio, desarrollo esto, desarrollo acá, y me queda lo siguiente. Seno de alfa sobre el coseno de 90 es igual a 280 newtons metros sobre 80 newton metros. Entonces, por teorema fundamental de trigonometría, yo sé que esto es igual a la tangente de A. Entonces yo a partir de esto puedo calcular lo que es, haciendo la inversa, puedo calcular el ángulo mínimo, que es de 74 grados. Recuerden lo que nos pide, calcular el ángulo mínimo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede explicar la parte del seno de 90 menos alfa? Sí, vamos a analizarlo entre todos. Fíjense que yo hago este planteo, que me dice lo siguiente. Menos P, es decir, el peso del bloque, por 1,40 por el seno de 90 menos A, más NB por 2 metros, que es esta distancia, por el seno de alfa. Yo sé que esto que está acá es igual al coseno de 90 grados. Eso por teorema de teoremas fundamentales de la trigonometría. Por eso es que yo llego a esta situación. Fíjense acá, lo que ocurre es que nos queda el seno de A y el coseno de 90 grados, que es lo que podemos ir, perdón, acá es coseno de A, ahora lo modifico, coseno de alfa. Lo mismo ocurre acá, por eso es que no se entendió, coseno de alfa, ahora lo modifico. Entonces, como yo tengo coseno de A y seno de A, la única manera que tengo de resolverlo es por teoremas fundamentales de trigonometría.
Por eso es que yo llego a esta partecita. Yo sé que la tangente, vamos a ir googleándolo. Yo sé que la tangente, teorema de la tangente, hola, perdón, pensé que se me había cortado. Los teoremas de la tangente me dicen que la tangente de un ángulo es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Eso, el problema que estoy teniendo es ese, por eso es que no se entendió. No sé por qué me quedó el coseno de alfa, perdón, el coseno de 90. Por eso es que llegamos a esta, a este punto. Acá me va a quedar seno de alfa sobre coseno de alfa. Por eso es que esto es igual a la tangente de alfa. No sé por qué me quedó así. Bueno, ahora lo corrijo. Entonces, cuando yo desarrollo esto, acá calculo la inversa de la tangente, que me va a dar el ángulo de 74 grados. Se me traspapeló ahí, no sé qué pasó ahí. Ahí está mejor. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Ya mismo me voy a poner a corregir eso que estaba ahí. Pido disculpas. No sé por qué me quedó traspapelado. ¿Quieren que repasemos algo? Estamos viendo estática, gracias. Bueno, vamos a ver dónde va a subir la profe al final. ¿Desde qué año tiene validez las notas de los tres? Ya lo respondí al principio, Jeremías. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. ¿Dónde va a subir la clase? La subo ahí, subo los links en la universidad virtual, en el aula virtual, con las filminas. Ahora que las corrijo, las subo ahí. ¿Sí? Profe, una Vamos. pregunta. Esperemos un ratito. Va a movimiento circular. Si no lo vimos, no va a ir. Van a ir los temas que vamos a ver nosotros. Quédense tranquilos. Sí, ¿quién me quería preguntar? Yo tengo una Sí, pregunta. sí, Juan. Yo estaba haciendo ejercicio de la guía, Sí. es una guía de trabajos del ingeniero Guillermo Vergés de la Ujú. UTN, Sí. y estática aparece recién en la unidad 9 con elasticidad. Ajá. Eh, ¿Eso entra? No. No, 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 no. No, no, no. Es todo lo que estamos viendo ahora. Y recuerden que en este caso nosotros tenemos un grupo intensivo, así que bueno, vamos a ir un poquito más rápido que de costumbre. No vamos a llegar a desarrollar todo en tanta profundidad. Ok, gracias. Por favor. ¿Alguna otra duda más? Clase que viene que vemos, profe. La clase que... ¿Tienen el cronograma? Sí. La clase que viene tiene el laboratorio con el profe David. A ver, vamos a ver. Esperen un cachito, cronograma. Eso es lo que me decía, o lo que vi, cronograma física.
Sí, es lo que decíamos recién. Espérenme un cachito. La semana que viene tiene laboratorio de errores con el profe David. Eso es lo que dice el cronograma. Y el 21 tenemos el examen, primer parcial. Después tenemos dinámica, energía y el segundo parcial el 2 del 6. Eso es el cronograma. Tendríamos que, Profe, sí, tendríamos que coordinar algún día de cuando ustedes necesiten, si necesitan clase de consulta. Profe, los que ya tenemos los laboratorios ni siquiera vamos, o sea, no hace falta que vayamos a mostrarlo ni nada. ¿A dónde, Catalina? La clase que viene, digo, ¿es presencial el laboratorio? Si ya lo tienen, primero, es asincrónico, va a quedar cargado ahí. Y si ustedes ya lo tienen, ya está. Ah, bien, gracias. Alejo, perdón, ahí estaba viendo. eh, Ahora me fijo. Estática y elasticidad. Ya me fijo a qué te referís. Leonardo, Sí, ¿el laboratorio va a ser presencial o virtual? es virtual, es asincrónico. Eso es lo que dice el cronograma. Laboratorio de errores virtual asincrónico. No, no se va a poder tener las fórmulas, Santiago. Profe. Perdón, ¿y Manuel? ¿Querías preguntar algo? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, Disculpe, no me andaba bien el micrófono, por eso no le puedo preguntar antes. Es sobre los laboratorios. sí. Usted dijo, llegué tarde, por eso no escuché. ¿Qué le teníamos que presentar, la nota o los laboratorios hechos? Se van a fijar ustedes ahí en su aula virtual y le van a sacar una captura de pantalla a donde figuren los laboratorios que tienen aprobados, eso lo imprimen y nos lo muestran. Entonces, donde se vea de manera eh, fehaciente de que ustedes tienen certificado ese, esos laboratorios aprobados. Y se lo entregamos, se lo mostramos, mejor dicho, el lunes que Sí, viene en el laboratorio. en el parcial. El lunes que Ok, viene, no, el otro, el ok, sí, 21. sí, el 21. Sí. Perfecto, gracias, profe. Lucas, me van a volver loco si yo me meto un chat, perdón.